Dios les bendiga, amados hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenido a este programa que está dedicado, como ustedes lo saben, a hablar la palabra de Dios conforme a las Escrituras, para que podamos crecer y desarrollarnos espiritualmente sanos y preparados siempre para el encuentro con el Señor. Hoy quiero hablar acerca de los sucesos, los eventos sucesivos que desarrollarán o que se desarrollarán en el tiempo de la tribulación. Apocalipsis capítulo 4 hasta el capítulo 22 cubre el desarrollo de la tribulación y de la gran tribulación. Pero a partir del capítulo 4 es que comienza a desarrollarse la visión profética que el Señor Jesucristo le da al apóstol Juan y que hasta el día de hoy no se ha cumplido. ¿Por qué no se ha cumplido? Porque aún la iglesia está en la tierra, no ha sido arrebatada al cielo. Entonces es necesario que el que lee Apocalipsis preste mucha atención a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia del Señor y que de ahora en adelante usted tenga conciencia y se interese por leer este libro de Apocalipsis capítulo por capítulo y prestar atención a cada versículo de este libro de Apocalipsis, porque este es un libro profético al que se debe entrar con la ayuda y la guianza del Espíritu Santo para que Él nos dé la revelación y el entendimiento. Entonces, lo primero que ocurrirá, atienda esto, es el arrebatamiento o el rapto de la iglesia, y después de este evento glorioso, los juicios de Dios van a caer sobre esta tierra impía, pecadora, que rechazó el mensaje de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos al tema, y yo creo que voy a tener que hacer esto en dos partes, porque recibí esto en el Espíritu hoy, y sé que esto es extenso. Y por eso quiero que atienda y tenga la Biblia para que corrobore que estamos hablando palabra de Dios. El regreso del Señor Jesucristo, lo primero que tenemos que enfocarnos allí. La segunda venida de Cristo a la tierra es uno de los eventos más significativos de la profecía bíblica y tiene que ser el evento más esperado por el mundo cristiano. Este evento va a suceder en dos fases. La primera fase es el arrebatamiento o rapto de la iglesia, que es un evento glorioso del que únicamente van a participar los creyentes en Cristo, los que estén preparados para volar al toque de la final trompeta. Y la segunda fase es la parusía, es decir, la aparición o la manifestación visible de Jesucristo viniendo a la tierra con su iglesia y con sus ángeles al finalizar el periodo de 7 años de tribulación sobre la tierra. Esta tribulación es para el resto de la población mundial que se quede en la tierra para el momento que ocurra el rapto de la iglesia. En el momento que la iglesia sea arrebatada al cielo, los que se queden en la tierra van a experimentar lo que es la ira de Dios. Entonces, a partir del capítulo 4 hasta el capítulo 19 de Apocalipsis, Cristo revela al apóstol Juan el detalle de estos sucesos y proclaman el más grande y sublime juicio de Dios sobre la tierra, y toda la raza humana estará bajo el rigor de los juicios de Dios. El tiempo en que sucederán estos eventos no lo sabemos. Y Jesús fue enfático, fue muy claro en decir en Mateo 24:36,
pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Ahora, lo que sí reveló el Señor es que este tiempo estará precedido de unas señales específicas que Él ha dejado allí en las Santas Escrituras, para que el que al escudriñar las Escrituras reciba la revelación y se prepare y se santifique para que escape de esos días terribles que vienen sobre la tierra. Seguidamente, el capítulo 4, allí el Señor Jesucristo le revela al apóstol Juan el cielo, y en el cielo le revela que estaba la gloria del trono de Dios. El trono de Dios está ahí en Apocalipsis 4:1, que dice: después de esto, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo, dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Esta escena, amados, de la revelación que Jesucristo hace al apóstol Juan, tiene lugar en el cielo, porque el Señor le dice a Juan: sube acá. Dios está en el cielo, Jesucristo resucitó de entre los muertos aquí en la tierra, para luego ascender, resucitado, glorificado, y sentarse a la diestra del Padre en el cielo. Y aquí Juan sube, pero él estaba en el Espíritu al cielo para mirar las visiones que el Señor le tenía que presentar, y para recibir la revelación de los eventos, óigame bien, que están por suceder y por venir acá a la tierra. Pero ¿en qué cielo estaba el apóstol Juan? Bueno, oiga bien esto. La Biblia enseña claramente que hay tres cielos. El primer cielo es el cielo atmosférico, donde están las nubes, donde están las aves del cielo, donde vuelan, y donde está también Satanás establecido con toda su corte, con toda esa estructura de las tinieblas, porque Satanás, dice la Biblia en Juan, que el mundo entero está bajo el maligno, porque él gobierna el mundo de las tinieblas. Yo no me refiero al cosmos, me refiero al sistema. Y también gobierna a los humanos que no han entregado sus vidas a Jesucristo. El que no está bajo el gobierno de Cristo está bajo el gobierno de Satanás. El segundo cielo es el cielo estelar, que es donde está el espacio abierto, la estratosfera o estratosfera, donde están las estrellas, los planetas, las galaxias, llamado también el universo. Y el tercer cielo es la casa de Dios, donde está su trono. A este cielo precisamente es donde fue llevado el apóstol Juan en el Espíritu, y a donde será llevada también la iglesia creyente, la iglesia que se ha mantenido fiel al Señor. Cada creyente subirá allí al tercer cielo en el momento que ocurra el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Las trompetas que Juan vio allí es símbolo del llamado que hace Dios para anunciar un secreto. Este tema es secreto al mundo, porque el mundo no sabe que el arrebatamiento está a punto de suceder. Los espacios publicitarios, los medios de comunicación están tomados por embelecos del mundo, por programas y actividades que enlazan al hombre con un mundo que va a perecer. El mundo pasa y sus deseos. Entonces, en el monte Sinaí, cuando Dios le entrega a Moisés la ley,
Dice ahí que se escucharon sonidos de trompetas, pero muy alto en extremo, que se sacudía la tierra. Óigame bien, eso está en Éxodo capítulo 19, versículo 16 y versículo 19. Cuando yo esté enseñando la palabra, usted tenga cuaderno, aunque esto queda grabado, pero es una bendición, es cortesía de nuestra parte anotar, porque Pilato dijo: lo que está escrito, escrito está. Entonces ahí en Éxodo 19, 16 y 19 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y una nube espesa sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo, iba increciendo. Y Moisés hablaba y Dios le respondía en voz tronante. Se trata de la palabra de Dios, se trata de la ley de Dios. Dios es muy serio con su palabra. Ahora, cuando el Señor venga a buscar su iglesia, lo va a hacer también con voz de trueno, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Primera de Tesalonicenses 4:16, porque el mismo Señor descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados justamente con ellos y estaremos siempre con el Señor. Entonces, en los juicios que vendrán sobre la tierra, los 7 sellos, lea la Biblia, son seguidos por el sonar de 7 trompetas que sacuden el cielo y la tierra. Apocalipsis capítulo 8, versículo 2, también Apocalipsis 9, versículo 14. Luego de esto, cuando el tiempo esté cumplido, viene el arrebatamiento. Quiero hablarles de eso. El arrebatamiento, o arpazo en griego, que significa arrebatar algo con fuerza porque te pertenece. Eso es lo que significa esta palabra en griego. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia, de todos los creyentes en el Señor, es la revelación de los misterios de la resurrección y de la vida eterna en el cielo. El llamado que Dios hace aquí a Juan para subir al cielo es una representación profética del arrebatamiento o del rapto de la iglesia, porque el Señor desde el cielo llamará a su iglesia, al igual que a Juan, le dirá: sube acá. Cuando suene la trompeta, esa es la voz de Dios para que el pueblo se levante. Serán levantados los sepulcros, serán abiertos y los muertos en Cristo resucitarán. Bendito, le dice: sube. Esa es la representación del rapto de la iglesia. Ese evento tendrá lugar antes de la tribulación que vendrá sobre la tierra y sobre toda la humanidad que rechazó a Jesucristo como Salvador y como Señor de su vida. Por eso Apocalipsis 3, versículo 10 dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré, a ti y a mí, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Eso es la tribulación y la gran tribulación. El rapto será antes de la tribulación. No me diga que un Dios amoroso que dio un precio terrible por la iglesia la va a dejar aquí en esta tierra sufriendo el mismo martirio que van a sufrir los pecadores. La Biblia dice que debemos velar y orar para que seamos tenidos por dignos, dice Lucas, de escapar de las cosas terribles que vendrán. El hecho que Jesucristo haya llamado a Juan al cielo, estando Juan en el espíritu, porque no andaba en la carne, estaba en el espíritu, inmediatamente después de revelar la era de la iglesia, óigame, después de los 7 mensajes a las 7 iglesias, entonces viene este llamado del Señor a Juan a subir allá arriba con él. ¿Qué quiere decir esto? Ya la iglesia no va a estar.
Este va a ser un acontecimiento luego de la iglesia. Ahora estamos en el tiempo de gracia porque el Espíritu Santo está aquí, la iglesia está aquí, el tiempo, la dispensación de la iglesia está aquí hasta que nosotros seamos arrebatados al cielo con el Señor. Entonces, esa era de la iglesia está representada en las 7 cartas a las 7 iglesias de Asia Menor. Entonces, esto indica que el rapto de la iglesia, que una iglesia que guarda la palabra del Señor, será también inmediatamente después de la era de la iglesia y antes de la tribulación. Aquí Juan representa a la iglesia arrebatada al cielo. Sube acá, sube acá. Entonces el rapto o arrebatamiento es uno de los eventos proféticos más importantes anunciados en la Biblia. No se va a encontrar otro evento más importante que el rapto. Entonces, y está bien detallado el rapto en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53, donde dice, y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos estaremos muertos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en milésima de segundo. Y a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Mire cómo van a resucitar, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17 dice, porque el Señor mismo, óigame, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice también aquí, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado vivos, que no estemos muertos, pero viviendo para Dios, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del aire para recibir al Señor en las nubes del cielo, del aire, perdón. Entonces, nótese aquí, hermano, que Jesucristo no llega a la tierra, sino que llega hasta las nubes del aire. ¿Por qué? Porque esta es la primera fase. Su segunda venida tiene 2 fases. La primera llega hasta las nubes del aire y la iglesia es la que sube porque el Espíritu Santo la levanta. Pero la segunda fase sí, todo ojo le verá, Apocalipsis 1, 6, 7, y se posará sobre el monte de los olivos. Eso para acabar con la guerra de Armagedón y acabar con el anticristo y el falso profeta. Yo he hablado mucho de esto en mi canal, porque estos son temas proféticos, son temas escatológicos. Entonces esta fase será cuando baje a la tierra en poder y en gran gloria, la cual se va a producir al final de la tribulación. Yo me estoy hablando de la manifestación visible, porque el arrebatamiento no todos lo verán, solamente lo verán aquellos que estén velando, como las 5 vírgenes prudentes. Cuando suene la trompeta, la gente ni cuenta se va a dar de que ya el rapto ocurrió. Pero por eso es que la Biblia dice que debemos estar velando para que ese día no nos sorprenda como ladrón en la noche. Entonces el arrebatamiento no es para todo el mundo, no es para todo ser humano, es solo para los que son salvos, o sea, los que se han arrepentido de su pecado, que han recibido al Señor Jesucristo en su corazón y lo han confesado como su único suficiente Salvador y viven para Él. Romanos capítulo 9, capítulo 10, versículo 9 al 13. Entonces, uno de los propósitos de Dios en el arrebatamiento, en el rapto de la iglesia, es el de apartar a la iglesia de los horrores y de librarlo de los horrores de la tribulación. Entonces, aquí en Apocalipsis 3:10 dice que será para librarnos de la prueba, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Ahí en Apocalipsis 3:10 te encuentras una de las promesas que garantizan, óigame bien,
que la iglesia de Jesucristo no va a pasar por el periodo de la tribulación, ni durante, ni a mitad de la tribulación, ni después de la tribulación. Antes de la tribulación, la iglesia se va. ¿Por qué? Porque dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, hermano, para probar a los que moren sobre la tierra. Primera de Tesalonicenses 1:10, ahí Pablo hace una analogía a los creyentes de la iglesia de Tesalónica y le presenta claramente el beneficio de ser arrebatado y no sufrir los terrores de la tribulación. Y dice, y esperar de los cielos, dice ahí en primera Tesalonicenses 1:10, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, quien con su venida nos libra. ¿Mira de qué? De la ira venidera, es decir, de la tribulación. Yo creo que te vaya atendiendo. Entonces no debemos confundir el periodo de la tribulación con los juicios del tribunal de Cristo. A estos juicios deben asistir todos los creyentes para ser juzgados por sus obras. Yo me estoy refiriendo al tribunal de Cristo. No se va a tratar la salvación porque todos los que comparezcan ante el tribunal de Cristo son salvos. Son los que comparecen para recibir premio o perderlo. Pablo dice en Romanos 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, mire lo que dice Pablo, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos los cristianos. Y el que no comparezca ante el tribunal de Cristo va a comparecer ante el gran tribunal del trono blanco, que ahí van todos los perdidos. 1 Corintios capítulo 5, versículo 10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Si el creyente edificó sobre el fundamento de oro, de plata y de piedra preciosa, dice la Biblia que habrá hecho tesoro en el cielo, digno de la recompensa del Señor. Pero si por el contrario el creyente edificó sobre vanidad, sobre madera, heno, hoja, madera, hojarasca, no va a pasar la prueba, porque todo será probado por fuego. El oro no se quema con el fuego, se purifica. La piedra preciosa tampoco, pero la hojarasca sí, el heno y la madera. Entonces esas obras egoístas con que se trabajó en la tierra para ser aplaudido, para ser considerado, para ser famoso, esas son obras de paja, de madera y de hojarasca, que no va a pasar la prueba del fuego. Bendito sea, y no van a tener galardón, lo van a perder. Ahora, Dios a través de Pablo, él aclaró este aspecto del que estoy hablando en 1 Corintios 3, 10 al 15, donde ahí dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata y piedra preciosa, madera o heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada cual sea, óigame, sea cual sea, el fuego la probará. Entonces dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. La persona que haya recibido a Jesucristo en su corazón
y vive en integridad, en pureza, guardando su palabra, en el temor de Dios, es salva. Romanos capítulo 10, versículos 9, 10 y 13. Y no pierde su salvación, obviamente si la cuida con temor y temblor. Porque ahora están enseñando que la salvación no se pierde, por eso la gente puede hacer lo que le da la gana, puede vivir como le place, porque salvo y siempre salvo. Eso no es lo que dice la Biblia. El que persevere fiel hasta el fin, este será salvo. Lo que sí ponemos en riesgo es el galardón. Estoy hablando de que ya tú sabes que eres salvo, pero lo que está en riesgo aquí no es tu salvación, sino tu galardón, tu recompensa, al no haber edificado correctamente sobre el fundamento. Y eso traerá limitaciones al gobernar con Cristo en su reino. No todos en la vida que viene, en la vida eterna, van a tener los mismos privilegios. No me diga usted que una persona que nunca ha repartido ni un tratado, que no le ha predicado el evangelio nunca a nadie, y si se salva por la misericordia de Dios, va a tener el mismo rango, la misma posición que una persona que ha dado su vida por el Señor. Entonces, al ser arrebatada la iglesia de Cristo, cada creyente que conforma el cuerpo místico de Jesucristo va a comparecer ante el tribunal de Cristo y será juzgado según sus obras, sean buenas o sean malas. Entonces este juicio servirá ¿de qué? De reparación a los cristianos para celebrar el banquete de la boda del Cordero. Entonces Jesucristo, que es el novio, Él se va a unir a su iglesia, que es la novia, y van a celebrar la boda del Cordero y serán el esposo y la esposa en su regreso glorioso a la tierra al final del periodo de 7 años de la tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 29 al 31. Vendrá el Señor con su esposa a establecer el gobierno. Por eso dice la Biblia, y estaremos siempre con el Señor. Ya nada nos va a separar, nada. Lo que nos separa ahora del Señor, este contexto natural, esta camisa de barro que tenemos. Entonces esta aparición de Jesucristo y de su iglesia, ya como esposos, es llamada en la Biblia como la segunda venida, y a su vez esta dará inicio a la venida eterna con Cristo, o sea, la bendita, bienaventurada de la que habla el apóstol Tito, Tito capítulo 2, versículo 13. Entonces, el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación es un evento inesperado, porque será así de sorpresa. Vendrá como ladrón en la noche. La Biblia no determina el tiempo en que va a suceder el rapto. Yo en estos días vi a alguien por ahí hablando de que va a ser en el año tal, en el 25. Hermano, todo aquel que usted vea especulando y hablando de fecha, que ni Jesucristo, siendo la imagen misma de Dios, siendo la segunda persona de la Trinidad, si Él dice que ni Él lo sabe, ni los ángeles del cielo. Tiene que tener mucho cuidado. Vienen muchos engañadores. Entonces, el arrebatamiento ante la gran tribulación es un evento que solamente esperan aquellos que aman su venida. La Biblia no determina ni hora, ni fecha, ni día, nada de eso, en que sucederá el rapto. Mateo 24, 36, 42 y 44 dice: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solamente mi Padre. El versículo 42 dice: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Versículo 44 dice: por tanto, también vosotros estad preparados. No es que tú te vas a preparar, tienes que estar preparado, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Quiero hablar un poquito acerca del rapto antes de la tribulación. Jesucristo, como ya les dije, baja o viene hasta las nubes del aire, que es el primer cielo.
Juan capítulo 14, versículos 2 y 3. Segundo, se va a manifestar el juicio a los creyentes. Jesucristo será el juez de la iglesia en este tribunal. Romanos 14, 10 y 2 de Corintios 5, 10. El rapto. Jesucristo recoge y arrebata a su iglesia en las nubes. Como dice la Biblia, que recogerá su trigo y lo llevará a los graneros del cielo. Eso está en Romanos capítulo 10, versículos 9, 10 y 13. Y 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17 y 1 de Corintios 15, 51 y 52. Este evento es para quién? Es solamente para los creyentes y los que guardan su palabra. En el momento de la resurrección, del arrebatamiento, del toque de la final trompeta, va a haber cuerpo glorificado. Este cuerpo glorificado es el que vamos a recibir cuando suene la final trompeta. En ese preciso momento, en un abrir y cerrar de ojos, vamos a recibir un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, transformado en un cuerpo de gloria semejante al cuerpo del Señor Jesucristo. Eso es el momento del rapto de la iglesia. Eso lo dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Ahora lo vemos, como dice Pablo, oscuramente, como por espejo. Pero en aquel día lo veremos cara a cara, como Él es. Entonces, el mismo Señor Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, versículo 12, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, y Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Mire, Jesucristo murió, resucitó en un cuerpo glorificado y está sentado a la diestra del Padre en el cielo. Él, Jesucristo, fue el primero que resucitó de entre los muertos con un cuerpo glorificado. Luego lo haremos nosotros. Eso ahora nadie ha resucitado. El único que resucitó de entre los muertos es Jesucristo. Él es el primogénito de los que resucitaron. Entonces, nuestro cuerpo para ese tiempo ya no estará regido por esta ley. La ley de la gravedad nos limita. La ley del tiempo y el espacio nos limita. Pero cuando recibamos ese cuerpo glorificado como el del Señor, ya no estaremos sujetos a las leyes físicas de lo natural y nos vamos a elevar en un cuerpo glorificado en los aires para encontrarnos con Cristo en las nubes, es decir, en el primer cielo. Y caminaremos y andaremos con Él y Él nos introducirá en las mansiones eternas del Padre. Entonces Dios, a través del apóstol Pablo, nos explica cómo será el cuerpo en el cual seremos transformados cuando venga Cristo a trasladarnos de la tierra al tercer cielo en esos cuerpos glorificados. Entonces vamos a ver en detalle esto de los cuerpos glorificados. En primera de Corintios 15, versículo 48 al 54. Dice así, ¿cuál? El terrenal, tales también los terrenales, y cuál el celestial, tales también los celestiales, y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, dice Pablo,
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Entonces, el cuerpo que tenemos ahora, este cuerpo, será destruido para poder mantenerse, para poder recibir ese cuerpo prometido, un cuerpo de gloria. Entonces los científicos afirman que el cuerpo humano se desgasta y se reconstruye de nuevo completamente cada 7 años. Eso lo dicen los científicos, no lo digo yo. Este es un cuerpo corruptible, pero el cuerpo al que vamos a ser transformados es incorruptible, un cuerpo eterno, inmortal, no se desgasta, no necesita de comida para subsistir ni de agua. Los que conocen de física, que nos habla de eso tampoco, la segunda ley de la termodinámica establece, en palabras sencillas, que todas las cosas tienden a degenerarse. Pero esa segunda ley de la termodinámica no se va a aplicar en nosotros porque nosotros no nos vamos a degenerar. Obviamente lo natural sí, nos envejecemos, cada día perdemos la vista, cada día perdemos las facultades, pero sí, eso es lo natural, que fue tomado de la tierra, está sujeto a desgaste. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Pero el cuerpo de gloria, la iglesia como cuerpo glorificado, como cuerpo de Jesucristo en la tierra, como la extensión de Cristo en la tierra, no se desgasta, sino que por el contrario, cada día nos renovamos más. Pablo dijo que aunque mi cuerpo, mi carne se desgaste, esta casita de barro se desgaste, en el cielo tengo un edificio hecho por el Señor, el Padre. Entonces, este cuerpo maravilloso ya no muere, el que vamos a recibir. Lo que vamos a recibir, ese cuerpo glorioso, vamos a vivir por siempre con Cristo. En Lucas 20:36, el Señor nos confirma esto, donde dice, porque no pueden ya más morir, óigame, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso es el Espíritu Santo que nos da revelación de estas cosas. Entonces, un cuerpo inmortal no está sujeto a la muerte. La muerte ya no tendrá ningún efecto sobre este cuerpo glorificado. Primera de Corintios 15:54 y 55 dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Y dice versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Gloria a Dios. Entonces el cuerpo glorificado será un cuerpo de carne y hueso, porque Jesús, un día después de su resurrección, se le presentó a sus discípulos y ellos, asustados, creían que habían visto un espíritu, un fantasma, y entonces, porque ellos sabían que él había muerto, ellos lo vieron, su padecimiento, su martirio, pero no creían que aún él había resucitado. Y ellos no creían lo que estaban viendo. Entonces Jesucristo tuvo la necesidad de explicarle lo que estaban viendo. Le dijo, tóquenme y vean que un espíritu no tiene hueso y carne como veis. Comió con ellos. Un espíritu no come, un muerto no come. Lucas 24:37 al 40 dice, entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y velad, porque un espíritu no tiene carne y hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Es más, el mismo Tomás le metió la mano en el costado y, bueno, para certificar
o para que ellos se convencieran de que Él había resucitado. Queridos hermanos, estamos sirviendo a un Cristo vivo, resucitado, que venció la muerte y el infierno, que le arrebató a Satanás las llaves de la muerte y del infierno. Apocalipsis 1:18. En conclusión, seremos iguales a Cristo y gozaremos en la eternidad de privilegios que nunca usted imaginó tener. Este es el galardón prometido por nuestro Señor Jesucristo y corresponde a las coronas de vida que serán dadas a los creyentes fieles cuando Él venga. El trono de Dios y la adoración celestial. Eso está en Apocalipsis capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado, y el aspecto del que estaba sentado era semejante a la piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Entonces, de acuerdo con este pasaje, la escena se desarrolla totalmente en el cielo y Juan comienza a recibir una visión descriptiva de las características del trono de Dios, del tercer cielo y de los que habitan allí con Él. El apóstol Juan hace claridad de que se encuentra primero en el Espíritu, en el cielo, no estaba aquí en la tierra, no estaba en la isla de Patmos, fue llevado en el Espíritu. Entonces, el que está sentado en el trono es Dios Padre. Y el trono está ubicado en el cielo. Y eso nos da a entender que el único trono es el trono de Dios y está en el cielo. Él no comparte su gloria y su trono con nadie. Hay gente que se han hecho sus propios tronos acá en la tierra. A Dios nadie lo ha visto y por lo tanto nadie lo puede describir. Cristo nos lo ha dado a conocer. Eso está en Juan 1:18, Juan 6:46, primera de Timoteo 6:16. Y el apóstol Juan usa las piedras preciosas para simbolizar la gloria del Padre. Cuando yo le digo que nadie lo ha visto, bueno, dice el Señor, nadie ha visto al Padre. El Hijo que descendió del Padre lo ha visto y lo ha dado a conocer a los hombres. Se lo he manifestado a ustedes. Bendito sea el Señor, porque Él y el Padre uno son. Juan vio la piedra de jaspe, semejante a piedra de jaspe, que es una piedra muy clara. Esa piedra revela la pureza de Dios. Es una piedra clara, resplandeciente. En Él no hay nada de tinieblas. Él es puro, íntegro, completamente íntegro. Entonces, la cornalina es una piedra roja y representa el juicio de Dios. Y el verde de la esmeralda está asociado con la gracia y con la misericordia de Dios. Es decir, que esa misma gracia fue la que hizo reverdecer la vara seca y muerta de Aarón. Pues Él es el que va a hacer reverdecer. Y aquí yo hago nuevas todas las cosas, porque su misericordia son eternas, para siempre su misericordia. Entonces, estas piedras preciosas se encuentran en el pectoral que usaba el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, Éxodo 28, 15 al 28. Y aquí también representa a Cristo, nuestro sumo sacerdote, que está sentado a la diestra del Padre. Y las piedras preciosas estaban en el pecho, porque eso habla de la iglesia, del valor que Cristo le da a su iglesia, que la lleva en su corazón, la ama tanto que murió por ella. Eso puede leerlo también Colosenses 3:1. Si puede haber muerto, busca las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Primera de Pedro 2:9 dice,
mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces cada miembro del cuerpo de Cristo conforma el sacerdocio de los creyentes, el cual comenzó el día de Pentecostés. Ahora en el versículo 2, al ser la iglesia arrebatada por el Señor Jesucristo al cielo, representa el encuentro entre el sumo sacerdote y su real sacerdocio. Se va a amalgamar ambos sacerdocios en uno en aquel día. Apocalipsis 4, versículo 4 al 11, dice que alrededor del trono había 24 tronos y habían sentado 24 ancianos en esos tronos. Y dice que estaban vestidos de ropas blancas con coronas de oro en su cabeza. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un gran mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono, alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y el que es y el que ha de venir. Bendito sea el Señor. Entonces, seguidamente aquí, el apóstol Juan describe de una manera clara, detallada, el trono y de esas cosas maravillosas que ve en su viaje al tercer cielo. Dice: un arco iris semejante a la esmeralda, versículo 3. Entonces alrededor del trono hay un arco iris puro, cristalino, como la esmeralda, que rodea el trono. Entonces esto nos dice que es un arco iris completo, el cual representa la eternidad de Cristo. Ahora, en la tierra nosotros vemos el arco iris, pero el arco iris no es redondo, es la mitad de ese círculo del arco iris que vemos en el cielo, es la mitad. Entonces en Cristo todas las cosas se completan. Por eso aquí medio arco iris, pero en el cielo el arco iris completo, porque Él lo llena todo en todo. En Cristo podemos recibir la gloria completa. ¿Por qué en la tierra solo el arco iris aparece en la mitad en relación al arco iris del cielo? Porque el hombre no cumple. El hombre falla. Todos los hombres le han fallado a Dios. Desde Adán le hemos fallado. El único que no falló es Él. Bendito sea Dios. Los 24 ancianos, estos tienen una distinción especial porque ocupan el cuarto puesto en cuanto a jerarquía en el cielo, después del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ellos sobresalen sobre los demás. Y le voy a decir por qué. Porque están sentados en tronos. Están vestidos de ropa blanca, o sea, de justicia. Y la corona de oro sobre su cabeza, que es la autoridad de Cristo. Entonces, estos 24 ancianos representan a Israel en sus 12 tribus y a la iglesia en sus 12 apóstoles. Entonces, ellos son redimidos por la sangre del Cordero, Apocalipsis 5:9. Entonces, no se refiere a ángeles. ¿Por qué? Porque la palabra anciano en la Biblia siempre se refiere a hombres. Y el hecho de llevar vestiduras blancas indican que han sido lavados, han sido purificados y redimidos por la sangre de Cristo. Por eso es que Apocalipsis capítulo 1, el Señor aparece con el cabello blanco, porque Él es el anciano de día. Pero el anciano, ¿por qué? Porque Él es el único en el cielo que tiene cuerpo. Porque Él tuvo cuerpo en la tierra y resucitó en ese mismo, en un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Entonces, los ángeles, ellos fueron creados en el primer día de la creación. Voy a hablar un poquito de esto. Por lo tanto, ellos no llevan corona ni son redimidos.
Los ángeles son seres eternos y no tienen tiempo. Ningún ángel puede decir lo que yo digo. Yo estaba en pecado y el Señor me perdonó, porque ángel que peque se va derechito al pozo del abismo. Ellos no pueden decir la sangre de Cristo me limpió, porque la sangre es para limpiar pecado. Ningún ángel puede pecar. Si peca como pecó el diablo y los otros ángeles, pues se pierden, son echados del cielo. Entonces, ese es el término aquí, estos 24 ancianos, esto representa madurez alcanzada por la edad. El tiempo caminando con Dios te da experiencia, te hace madurar. Claro que no siempre aplica esto, porque yo conozco personas que tienen años en la iglesia, tienen la cabeza blanca, lo que son es viejos, pero no han llegado a ser ancianos. Anciano es una persona que tiene madurez en el espíritu, que tiene experiencia personal con Dios. Entonces, en la antigüedad, 24 ancianos representaban toda la casa sacerdotal en el templo de Jerusalén. Primera de Crónicas 24, versículos 7 hasta el 18, habla ahí de los 24 turnos sacerdotales. Entonces, al ver los ancianos redimidos en el cielo, es una confirmación de que la iglesia ya ha sido arrebatada, ha sido sacada de la tierra. ¿Por qué? Porque cargaban vestiduras blancas, andaban en santidad, fueron justificados, tenían corona que alcanzaron en su fe en Jesucristo. Y que del juicio de Dios, tengo que hablar de esto. Versículo 5, la primera parte del versículo 5. En muchos pasajes de las Escrituras, los truenos, los relámpagos y el fuego representan o tipifican el juicio de Dios sobre la tierra. Éxodo 19, 16, Ezequiel 1, 13 y Apocalipsis 8, 5. Hay varios otros versículos que hablan de esto. Esto es una señal de que la tormenta se avecina, se aproxima. Cuando usted oye truenos en el cielo y relámpagos, sepa que detrás de esto viene un diluvio. Esos son truenos, relámpagos que están anunciándole al mundo que pronto las tormentas más terribles de la ira de Dios caerán sobre la tierra. Escapa, santifícate, ponte a cuenta con el Señor. Entonces, este es un anuncio profético del juicio de Dios que vendrá sobre la tierra y va a arropar a toda la humanidad, tanto en el periodo de tribulación como el de la batalla que se llevará a cabo después del milenio, Apocalipsis 27, 9, que es la guerra de Gog y Magog. Y porque la guerra de Gog y Magog es cuando Satanás se ha soltado de su prisión, que estuvo 1000 años allí mientras Cristo manifestó su reino de 1000 años. Él va a estar atado y después saldrá por poco tiempo, saldrá a engañar las naciones y reunirá multitudes como la arena de la mar para pelear contra el campamento de los santos y contra la ciudad amada. La ciudad amada es Jerusalén, no es Nueva York, no es Washington, no es Roma, no es París. La ciudad amada es Jerusalén, la ciudad del gran rey. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 6, 19 habla de esos juicios que vienen. La batalla de Armagedón la va a promover el anticristo y el falso profeta. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 hasta el 21. Jesucristo la acaba y acaba con el anticristo y el falso profeta y lo arroja vivo al lago de fuego, donde no hay nadie. Esos son los primeros candidatos. Luego la otra batalla, la batalla del Gog y Magog, esa la prepara el mismísimo Satanás. Entonces, según el Salmo 9:6, Dios, dice la Biblia, que Él ha dispuesto su trono para juicio.
Alabado sea el Señor. Entonces, dice la Biblia que Él viene a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesucristo es el juez de vivos y muertos designado por Dios. Vamos a ver si es verdad lo que yo digo. Hechos capítulo 10, versículo 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y Juan 5:22 dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo juicio lo ha dado al Hijo. Juan capítulo 17, versículo 31 dice, por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel, mira cómo dice, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bendito sea el Señor. Y en 2 Timoteo 4:8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, los creyentes de la tribulación que murieron fueron resucitados, así también como los no creyentes muertos en toda la historia de la humanidad también van a resucitar. Pero la primera resurrección es para vida eterna y la segunda es para muerte y condenación y vergüenza perpetua. Entonces, hasta los ángeles serán sometidos a juicio. Segunda de Pedro 2:4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y en Judas 1:6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, en el juicio todos los aspectos de la vida de los hombres serán revelados y serán revisados, los secretos, las intenciones de los corazones, las palabras ociosas de doble sentido, los pensamientos corrompidos. Romanos 2:16 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Y 1 Corintios 4:5 dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Bendito sea el Señor. Y para concluir por hoy, el juicio es tan seguro como la misma muerte. Si hay algo que usted tiene asegurado aquí es la muerte. La Biblia dice que está establecido para todos los hombres que mueran una vez y después todo el juicio. Entonces tanto la muerte como el juicio son cosas seguras. Romanos 2:1-6 habla de eso. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas tú esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Como ya les dije, el juicio no está limitado a los incrédulos, también a los creyentes, porque enfrentarán un juicio. Obviamente que la salvación no está ahí involucrada. El que crea, confiese y reciba a Jesucristo como Salvador y único Señor de su vida es salvo, pero será sometido a juicio de fuego por lo que haya construido para edificar el reino de Dios en la tierra sobre fundamentos después de haber recibido a Jesucristo. Hebreos 10:30 dice, el Señor juzgará a su pueblo. Todo esto lo estoy diciendo para que usted abra los ojos, porque hermanos, se está moviendo mucha maldad, mucho engaño en medio de tanta fanfarria. Este evangelio terapéutico, de entretenimiento de ahora, donde no se hablan estos temas.
es el que ha hecho posible que el enemigo mantenga a mucha gente arruinada espiritualmente. Entonces, hermanos, hemos querido extendernos un poco aquí, hermanos, en este tema, porque es tan importante este tema que no se puede tocar ligeramente. Pero yo quiero decirle, querido hermano, que Dios me ha llamado a que hable de estos temas. Y obviamente, hermano, este no es un tema para todo el mundo y no estoy descalificando a nadie. Es que por la falta de preparación, el desconocimiento de estos temas, se han creado falsas doctrinas y mucha gente está enferma espiritualmente. Bendito sea el Señor. Espiritualmente están enfermas. Otros se han descarriado de la verdad. La Biblia dice que los indoctos, inconstantes, tuercen la verdad de Dios para su propia perdición, para su propia ruina. Las 7 lámparas de fuego de que habla el Señor aquí son símbolos del Espíritu Santo, que es un espíritu de fuego, descendió en Pentecostés como llamas de fuego, hermano. El Espíritu Santo es fuego, quema, hermano, da calor, ilumina, tiene facultades que solo el fuego puede proporcionar. Así que, hermano, yo te bendigo en esta hora. Quiero seguir este tema, pero por razones de tiempo, pues lo dejo hasta acá y espero que haya sido de bendición para tu vida. Arréglate, santifica tu vida, porque sin santidad y sin paz nadie verá al Señor. Así que Dios te guarde, Dios te cuide, considera bien lo que has oído. Como dice Pablo en Hebreos capítulo 2, es necesario que atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Dios te bendiga. Shalom.